Buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos ama, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, cantemos todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Ayer fue 5 de mayo. Nadie me lo recordó. La independencia de México, ¿no? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, pidiéndole que ese pueblo tenga salud, que es lo que le pedimos hoy a Dios en primer lugar, y unidad en sus propósitos de libertad. Encomendamos en esta Eucaristía a los difuntos Hugo Oña Capra, Ángel Corpas, Hilda González, Lilia Rodríguez, Cecilio Saldívar, Lilia Pérez y Pepe Corfas, por los sacerdotes vivos y difuntos y por los misioneros, por todos los enfermos. Bueno. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia nos has hecho pasar de pecadores a justos y de infelices a dichosos, hazte presente con tus obras y dones, para que no nos falte la fuerza de la perseverancia, a quienes hemos sido justificados por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándole el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios y poniendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer los inmolados a los ídolos, las sangres y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Al salmo responsorial responderemos: cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos: gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya,
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Hemos escuchado, queridos hermanos, del libro de los Hechos, la continuación de lo que nos relataba ayer, esa lectura primera respecto al concilio de Jerusalén. Ellos no lo llamaron así, pero nosotros sí, lo consideramos como el primer concilio de la Iglesia. Los apóstoles y la comunidad, sobre todo los presbíteros, que eran el colegio de ancianos, que eso es lo que quiere decir presbítero, ¿no? El colegio gobernante, el Sanedrín, el Senado en un país, se supone que aunque tengan 30 años o un poquito menos o más, son ancianos desde el punto de vista de la sabiduría. En la política muchas veces no hay que demostrar sabiduría. En las cosas de Dios, en general, debíamos, a veces no lo exigimos, pero se supone que el que está constituido como anciano para gobernar la iglesia es sabio, por lo menos tiene una sabiduría básica, abierta al don de Dios. Si no, no puede hacerlo apropiadamente y no se convierte, como nos decía Jesús el otro día, en un buen pastor. La circuncisión era el nudo gordiano, el problema más grave de los judaizantes. Si la rechazaban, se resolvía de una manera; si la obligaban, no se resolvía nada, en realidad. Tranquilizar a los que no habían comprendido que Cristo era la plenitud y había superado la ley. Ahora Jesús es la ley y nuestra conexión con Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Aunque no nos lo dice explícitamente en el Evangelio de hoy, ya lo ha dicho, está hablándonos de esa condición única, de ser la verdad de Dios revelada a nosotros, de ser la plenitud de esa vida que por el bautismo nos llega, de ser el camino, el único camino hacia el Padre. Esa primera comunidad cristiana, después de más de 10 años de andadura, tuvo que resolver un problema que a nosotros desde la distancia, si no estamos muy informados, nos parece bobería. Algunos dirían, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que un pagano tenga que pasar por el judaísmo para hacerse cristiano? Entonces, ¿qué cosa es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Y a qué religión, o mejor dicho, a qué fe se ha convertido? Había paganos o gentiles, como le llamaban ellos, que se habían circuncidado porque habían adoptado la religión de Israel. Eran los prosélitos. Muchos eran simples simpatizantes que no estaban plenamente metidos en las prácticas hebreas, judías, pero otros sí. Otros de esos prosélitos sí estaban circuncidados y espiritualmente se habían asociado al pueblo de Israel y en todo. Pero cuando empieza a crecer la iglesia y aparece esta causa de división,
que no la predican los apóstoles, sino algunos fariseos o gente vinculada al templo que se convierten, pero no está todo tan claro para ellos. Se convirtieron del todo. Bueno, es un juicio muy duro hacerlo a la distancia, porque la conversión no basta para que sea completa la intención, ¿verdad? Tiene que ser también en la práctica de aquello a lo que nos hemos convertido, a la fe en Cristo. Pero eso llega, sobre todo cuando se viene de una estructura religiosa totalizante, como era la judía. No podemos imaginarnos que todos comprendieran eso en un primer momento. Vemos a los apóstoles trabajados por Jesús por 2 o 3 años, y que todavía el día de la ascensión le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reinado de Israel? O sea, que han comprendido en esos 40 días, desde la resurrección, con las apariciones, y haber comido, cenado con Jesús. Claro, en ese encuentro Jesús casi no hablaba, ¿verdad? Estaba con ellos y ellos lo miraban y se iban acostumbrando a esa presencia-ausencia, para que se dieran cuenta de que la presencia iba a ser constante sin presencia física, y que ellos tenían que ser la presencia nueva y definitiva del Señor, ellos la iglesia, su cuerpo. Eso no se comprende fácilmente. Desde la distancia, con todo el Nuevo Testamento en las manos, podemos juzgar livianamente. De modo que este tiempo de Pascua, que nos brinda estos textos y estos retos de meditación para comprender qué pasó, cómo pasó y por qué. En esa iglesia, que en esos tiempos constitutivos de la iglesia, son para nosotros tiempos de retos de ilustración cristiana. No podemos permitirnos el lujo de la ignorancia, ni siquiera parcial. El mundo con sus falacias nos gana siempre que nos quedamos en la ignorancia y en la mediocridad de la fe, que es lo que trae esa ignorancia, aunque nos creamos en el camino. En el Evangelio escuchábamos un corto texto del Evangelio de San Juan, en el discurso o oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Es como un compendio de todas las recomendaciones y de las enseñanzas importantes, que son muchas, pero todas giran en torno a la relación de Jesús con el Padre y de Jesús con sus discípulos. Y la aparición del Espíritu Santo en el concepto de esa unión y de esa comunión de la que Jesús les está hablando desde diversos ángulos, y que todavía ellos no comprenden y no han podido integrar de una manera consciente. Eso nos pasa a nosotros también en la vida actual. Por ejemplo, en los sacramentos. Podemos recibirlos con buena intención, con buen deseo, y al mismo tiempo perdernos su efecto por la falta de conocimiento y de conciencia de qué es lo que estamos buscando allí y qué nos trae, qué nos ha prometido Dios y qué hace Dios en tal y cual sacramento. Ya sea el bautismo, que casi siempre lo recibimos en un tiempo de inconsciencia, en una edad muy temprana, demasiado quizá. Siempre es temprana cuando no tenemos uso de razón. Y la Eucaristía, que la podemos recibir todos los días, la reconciliación, o sea, el efecto del sacramento en nosotros, aunque no sea negativo porque vamos con buena intención y deseo, depende en gran medida de cómo estamos preparados, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro conocimiento de sus efectos, de lo que buscamos en él. No es un acto mágico. Aunque no nos condene, podemos quedarnos igualito que antes. No es mágico. Yo puedo comulgar todos los días
y vivir una vida totalmente mundana sin Cristo. La diferencia entre una cosa y otra depende entonces de mí, de cómo yo acepto y hago producir esa gracia, ese don de Dios que es quien nos salva en la fe. Estamos salvados en la fe, pero tenemos que hacerlo eficaz en el día a día, en la entrega, en la docilidad al Espíritu Santo, que es a lo que también nos está preparando este tiempo pascual, para que Pentecostés vuelva a ser cada año un día de gozo, de entrega y de cambio en nuestras vidas. Jesús nos ha dicho, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Con el deseo de estar unidos a Él pedimos, Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Señor, haz que permanezcamos en tu amor, para que todos los miembros de la Iglesia demos testimonio de amor fraterno y sintamos la alegría de pertenecer al pueblo de la nueva alianza. Señor, haz que permanezcamos en tu amor, para que vivamos la libertad en el amor y mostremos al mundo la fuerza salvadora de tu resurrección. Señor, haz que permanezcamos en tu amor, para que la alegría de la entrega a los demás dé frutos apostólicos y sean muchos los que puedan conocerte a través del testimonio de los cristianos. Señor, haz que permanezcamos en tu amor, para que realicemos las obras de este día unidos a ti, y de esta manera contribuyamos a la venida de tu reino. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. Los que deseen pueden hacer otras invocaciones. Señor, haz que permanezcamos en tu amor. 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 Padre, te ofrecemos todas estas súplicas y te damos gracias por los dones recibidos. Protege a todos aquellos que profesan la fe en ti, en tu amor, en tu Hijo, por los cristianos perseguidos, por la unidad, ese don tan precioso y tan escaso en nuestro mundo, en los ambientes humanos, donde se construyen las vidas de las naciones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tu misericordia, Dios, incomparable,
es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Yo quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Yo quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo
pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Hugo, Ángel, Hilda, Lilia, Cecilio, Lilia, Pepe, los sacerdotes misioneros difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar yo te he creado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.